su presencia en esta rueda de prensa que convocamos con motivo de dar a conocer a la ciudadanía lo que es una reiterada actitud de opacidad por parte del equipo de gobierno. Es sorprendente que se les estén reclamando acceso a determinadas facturas y concretamente al detalle de las dietas que se dieron derivadas del viaje a Reino Unido de una concejala que no tiene competencias en materia de empleo, que fue a este viaje del cual no ha derivado una sola iniciativa de empleo, viaje que hay que recordar a su vez se destapa en julio a través de los partidos de la oposición, viaje que se hizo en el mes de abril y viaje del cual llevamos preguntando en todas y cada una de las comisiones que han habido de Hacienda y Empleo, de julio, de agosto y de septiembre, y sistemáticamente se nos está diciendo que se nos van a dar el detalle de esas dietas, pero la realidad es que 3 meses después de que se estén reclamando, siguen sin dárnoslas. Es verdad que esta actitud avergüenza a alguno de los integrantes del propio equipo de gobierno, y así lo hizo público ayer, concretamente el segundo teniente alcalde, el señor Fontanet, quien dijo estar avergonzado por la actitud que estaba presenciando por parte de la concejala de Hacienda y, en última instancia, por parte de un equipo de gobierno que nos niega acceso a las dietas, pese a que alardean de transparencia. Hay que tener presente que el equipo de gobierno del Partido Popular, en los 4 años de la anterior legislatura, jamás negó a nadie, jamás una sola factura, y no podemos decir acceso a las dietas porque ni el alcalde ni ningún concejal que no fuera el concejal de turismo las cobraba. Por lo tanto, entendemos que estas actitudes opacas son dignas de ser denunciadas públicamente y es conveniente que la ciudadanía sepa en manos de quién estamos. Ya es sorprendente que un viaje a Reino Unido se gasten más de 10.000 euros, pero más sorprendente es, si cabe, que cuando la oposición pide acceder al detalle de las dietas, durante 3 meses se nos esté diciendo que se nos va a dar y después llegue la siguiente comisión y la concejala diga que se le ha olvidado mes tras mes. Es obvio que algo que detallarán esas dietas les debe de avergonzar, porque si no, no tiene sentido que no se hagan públicas. A partir de ahí nos sorprende que cuando todavía no se nos ha dado acceso a esa documentación se anuncie ya un nuevo viaje, en este caso a Roma. Hay que tener presente que estos viajes se están realizando con cargo a una subvención solicitada por el gobierno del Partido Popular. Estamos de acuerdo con que los técnicos participen en este proyecto. Lo que no estamos de acuerdo es que sean los políticos los que se dediquen a viajar por las capitales europeas con cargo a recursos públicos. Y decimos esto porque el proyecto, tal y como lo concebíamos, era para que viajaran técnicos del ayuntamiento y jóvenes con dificultades para insertarse laboralmente. Bajo nuestro punto de vista, se están dilapidando los recursos obtenidos en una subvención, excluyendo a los destinatarios principales de la misma, que eran jóvenes de Vinaroz con dificultades para encontrar trabajo. Esto es muy importante tenerlo presente, porque no criticamos el proyecto, sino la forma en la que se están dilapidando los recursos obtenidos gracias a ese proyecto. Y es importante tener presente porque, como decíamos, más de 10.000 euros de gasto en un viaje a Londres, pues nos parece cuanto menos criticable. Que se nos niegue el acceso a las dietas que se han derivado de ese viaje, pues ya nos parece algo más que criticable. Y que cuando todavía no se ha explicado ni el contenido del viaje realmente, ni los gastos que se cargaron al erario público a raíz de ese viaje, ya se esté anunciando otro a Roma, pues francamente nos parece preocupante. Estos son los señores que decían venían a reducir privilegios, y deben saber los ciudadanos de Vinaroz que este ayuntamiento y sus responsables políticos han sido muy dados a viajar por el resto del mundo con cargo al erario público. Cuando el Partido Popular en la pasada legislatura decidió suprimir ese tipo de prácticas, hay que recordar que los anteriores gobernantes del Partido Socialista habían hecho más de un viaje, creo recordar a Argentina, con cargo al erario público, para no se sabe muy bien qué. Pues como decíamos, en un ejercicio de buenas prácticas entendíamos que no era
de recibo cargar al erario público viajes al extranjero de concejales cuya utilidad se desconocía antes de hacer el viaje y con posterioridad haberlo hecho. Han sido los señores de Podemos, PSPV y Compromís los que han decidido rescatar estos viajes al extranjero con cargo al erario público de políticos cuando la subvención no preveía los viajes de políticos, sí de técnicos y sí de jóvenes con dificultades para encontrar trabajo, pero desde luego viajes de políticos no. Y viajes de políticos sin dar explicación de las dietas que se cobran por ellos, pues mucho menos. Es sorprendente que todo esto lo hagan los mismos señores que nada más llegar decían iban a hacer una auditoría inmediata y 1 año y medio después siguen sin presentar un solo papel de esa auditoría que desde aquí volvemos a reivindicar. Es derecho de los ciudadanos conocer los datos de esa auditoría fantasma que el señor alcalde decía estar haciendo, que el señor alcalde decía iba a presentar de forma inmediata y que 1 año y medio después sigue sin haber presentado un solo papel, no públicamente, tampoco en comisión. Y esto es más grave porque hay que recordar que el interventor municipal ha negado sistemáticamente que se estuviera realizando ninguna auditoría en el Ayuntamiento de Vinaròs, desmintiendo las afirmaciones del señor alcalde, y hay que recordar que habían concejales del equipo de gobierno que decían haber tenido delante papeles referidos a esa auditoría. Una burda mentira que pasa el tiempo y que el equipo de gobierno, este equipo de gobierno, el que hace viajes al extranjero con dinero público y que no da a la oposición ni a la opinión pública el acceso a las dietas cobradas en los mismos, este equipo de gobierno es el que no solo no ha presentado la auditoría, no solo ha engañado a los ciudadanos diciendo que se estaba haciendo una auditoría que realmente no se estaba haciendo y el tiempo nos da la razón, sino que además, como decimos, ahora también niega el acceso a los gastos aportados o sufragados dentro de su gestión de gobierno. Es decir, no han encontrado un solo detalle para afear la conducta a anteriores gobernantes y, en su contra, empezamos a ver actuaciones que tienen un importante gasto de dinero público que se nos niega el acceso a esa documentación. Por lo tanto, sería conveniente que fueran conscientes que aquellos que alardean de transparencia no solo no la practican, sino que lo que ejercen es el oscurantismo absoluto, puesto que aquello que reclama el Partido Popular tiene derecho a acceder a esa información y se nos niega. Y se nos niega porque, como decíamos, seguramente hasta ellos mismos se avergüenzan de los abultados gastos que ocasionó ese viaje cuya utilidad se desconoce y del que no ha derivado una sola iniciativa en materia de empleo. Veremos en el viaje a Roma el dinero que se gastan, si nos dan acceso a los gastos de ese viaje y, desde luego, si se empieza a visualizar alguna utilidad práctica, sobre todo para aquellos a los que iba destinado esta subvención, que era para jóvenes con dificultades para insertarse laboralmente. Entendemos que son temas serios y desde el Partido Popular queremos mantener lo que es la denuncia pública de lo que son unas prácticas que entendemos, bajo nuestro punto de vista, no son de recibo y que desde luego los ciudadanos de Vinaròs deben conocer que estas prácticas se dan en su ayuntamiento, que estas prácticas las ejerce el tripartito de tots y totes, a veces Podemos, a veces no, del PSPV y de Compromís. Y desde luego ya tarda la concejala de Hacienda, ya tarda el señor Alsina como máximo representante del Partido Socialista y ya tarda el señor alcalde como máximo responsable de este equipo de gobierno de obligar a su concejala a darnos acceso a esas dietas si es verdad que no tienen nada que ocultar. Y desde luego lo que ya es indiscutible es una muestra más de incapacidad por parte de aquellos que, teniendo dedicaciones parciales, tienen la tranquilidad mes tras mes de decirnos en las respectivas comisiones: se me ha olvidado aportaros aquella documentación que os he dicho os voy a dar, pero que llevo 3 meses negándoos en la práctica. En cualquier caso, como decíamos, son actitudes que desde luego la ciudadanía de Vinaròs no merece y desde el Partido Popular queremos seguir denunciándolas porque no solo no cambian, sino que se profundizan en lo que es, como decíamos, malas prácticas del equipo de gobierno actual, que recordemos, a diferencia de lo que hizo el actual, en 4 años jamás se le negó a nadie una sola factura, jamás se le negó a nadie el acceso a un solo documento. Aquí estos señores no nos lo niegan, pero mes tras mes se le olvida
facilitárnoslo. Por lo tanto, estamos, como decimos, ante un equipo de gobierno que se caracteriza por hacer grandes anuncios, pero después su política del día a día no se corresponde con los mismos. No es coherente con esas consignas que dicen practicar, pero que, en realidad, como decimos, además de subirse los sueldos, se han dedicado a viajar por el extranjero y, por lo que vemos, se nos niega el acceso a los gastos que de esos viajes derivan. Un ejemplo claro y evidente de que estamos gobernados por gente que en la pancarta eran muy claros, en su gestión de gobierno no tanto. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Gracias.